Hola, soy Wesley León, estudiante de Ciencias Naturales en la UNED. Me corresponde dar respuesta al ejercicio número 8 de la tarea número 1 del curso Física 4 Teoría. Este problema consiste en un circuito mixto. El circuito mixto básicamente es un circuito integrado de resistencias en serie y resistencias en paralelo. Para entender lo de las resistencias en serie, los circuitos en serie tienen la misma corriente. La misma corriente de la fuente pasa por cada una de sus resistencias, pero el voltaje va a ser diferente en cada una de ellas. En cambio, en los circuitos paralelos, la corriente va a ser distinta, ya que la corriente va a tener varios caminos para llegar hacia cada resistencia y el voltaje sí va a ser el mismo para cada una de las resistencias. Entonces, acá está el ejercicio y vamos a empezar a resolver la pregunta número 1, que consiste en encontrar la resistencia equivalente total del circuito. Muy bien, entonces, partiendo del circuito original, vamos a empezar a simplificarlo tomando la resistencia 1 y la resistencia 2 que están en paralelo, para sumarlas y cambiar esas dos resistencias por una resistencia equivalente 1 y 2. Bien, para sumar una resistencia en paralelo se debe sumar la inversa de cada resistencia a la inversa. Entonces, una vez hecho eso, nos va a quedar este circuito. Teniendo entonces un circuito con una resistencia 1 y 2 en serie con una resistencia 3. Estas resistencias se suman. Las resistencias están en serie y las resistencias en serie se deben sumar simple y sencillamente tomando sus valores y sumándolos, obteniendo así este circuito que tendría entonces una resistencia equivalente 1, 2 y 3 y una resistencia 4. Las dos resistencias se encuentran en paralelo, por tanto realizamos otra suma y tendríamos que se nos reduce el circuito a un circuito con una única resistencia, que sería la resistencia equivalente total. Esta resistencia equivalente total tendría la resistencia 1, la 2, la 3 y la 4 en un único resistor de 7,5 ohmios. Entonces, de esta manera tendríamos en el circuito final una resistencia y tendríamos un voltaje que nos da el problema, el voltaje de los 6 voltios y la resistencia de 7,5 ohmios. Entonces podemos hallar la corriente. La ecuación que nos permite despejar para encontrar la corriente sería que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Esto aplica para el caso individual o total. Entonces, teniendo el voltaje y teniendo la resistencia, despejamos la fórmula para obtener que la corriente es igual que el voltaje dividido entre la resistencia, y dividiendo el voltaje, que sería 6 voltios, entre la resistencia, que sería 7,5 ohmios, tendríamos una corriente de 0,8 amperios. Muy bien, entonces ahora con estos datos podemos empezar a retroceder para ir identificando la corriente y el voltaje en cada uno de los resistores. Muy bien, entonces retrocediendo tenemos que tendríamos una resistencia equivalente 1, 2 y 3 en paralelo con una resistencia 4. Como recordamos, cuando el circuito es paralelo, el voltaje es el mismo y la corriente es diferente. Entonces sabemos que en la resistencia equivalente total el voltaje es de 6 voltios, por tanto en la resistencia 1, 2 y 3, equivalente 1, 2 y 3, y en la resistencia 4 vamos a tener un voltaje de 6 voltios. Por tanto podemos despejar la corriente en cada uno de esos resistores, principalmente en el resistor de 18 ohmios que nos interesa por la pregunta. Entonces, despejando corriente es igual que el voltaje, que son 6 voltios, dividido entre los 18 ohmios de la resistencia, tendríamos que la corriente es igual a 0,33 amperios.
De igual forma en la resistencia equivalente 1, 2 y 3 tendríamos el mismo despeje y obtendríamos el dato de que la corriente sería igual a 0,46 amperios. Así sucesivamente podemos llegar hasta el circuito original para despejar los valores, el valor de la corriente en el resistor de 12 ohmios, obteniendo que la corriente que pasa por el resistor de 12 ohmios es de 0,33 amperios. Entonces, para la pregunta 4, que dice que encuentre la disipación de la potencia de la resistencia de 4,5 ohmios, utilizando el mismo procedimiento anterior, vamos a encontrar el voltaje, la corriente y el valor del resistor. Entonces obtendríamos que el voltaje sería de 2,07 voltios y la corriente de 0,46 amperios. Y para encontrar la disipación de la potencia utilizamos la fórmula que dice que la disipación de la potencia es igual a el voltaje al cuadrado dividido entre el valor de la resistencia. Por tanto, sustituimos los valores y tenemos que la disipación de la potencia sería igual que 2,07 voltios elevado al cuadrado dividido entre 4,5 ohmios, nos da un resultado de 0,95 amperios. Muy bien, hasta aquí está la resolución del ejercicio. Espero haber aclarado las dudas. Gracias y hasta luego.